economía, como alternativa a otras formas jurídicas más tradicionales. Pongo como ejemplo el Acuerdo de Concertación por el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-2015, suscrito por el Principado de Asturias, la patronal y los sindicatos mayoritarios, en el que tan solo hay una breve referencia a la economía social, lo que demuestra, creo yo, que el escaso interés que se presta desde la Administración y desde los agentes económicos y sociales tradicionales hacia esta tipología de empresas. Esto explica, en buena medida, el escaso desarrollo que han tenido en nuestra comunidad. Y así, según datos del Observatorio Español de la Economía Social, en Asturias la población ocupada en empresas de esta tipología supone tan solo un 15,6%, frente al 20,9% del conjunto de España, siendo este déficit todavía mucho más preocupante en el caso de las cooperativas, que suponen tan solo el 47,8% del conjunto de personas que trabajan en la economía social frente al 81% del resto de España. Estos datos e interés por parte de la Administración contrastan con el prestado y con los datos que podemos observar en otras comunidades autónomas. Y no voy a poner como ejemplo al País Vasco, seguramente ejemplo recurrente cuando se hace referencia a este sector económico. No voy a poner esa referencia. Pondré la referencia de una comunidad autónoma bastante similar o en algunos puntos similar a Asturias, y haré referencia a la comunidad de Murcia. En junio del 2013, mientras en Asturias había registradas 229 cooperativas y 436 sociedades laborales, había en Murcia 1.376 cooperativas y 679 sociedades laborales. Mientras en Asturias estas empresas dan empleo a 4.862 trabajadores, en Murcia lo dan a 22.655. Y además hay un dato absolutamente envidiable en esta situación de crisis, en esa región, en esa comunidad. Las empresas de economía social han conseguido seguir creando empleo y así, durante el primer semestre de este año, se han generado 837 nuevos puestos de trabajo en empresas de economía social. Por lo tanto, estos datos son el fundamento en el que se basa nuestra propuesta, esta proposición no de ley que les ofrecemos hoy aquí, que traemos hoy a la Cámara. Reiteradamente hemos hablado en esta Cámara y hemos reiterado y repetido todos los actores políticos de nuestra comunidad en la necesidad de contribuir al cambio de modelo productivo en Asturias. Necesitamos transformar nuestra economía en una economía más moderna, más competitiva, más flexible y más sostenible, capaz de encarar con fuerza los nuevos retos de un mercado cada vez más globalizado. Nosotros, sinceramente, creemos que en sectores como, por ejemplo, el sector agroalimentario, el desarrollo de esta fórmula social, de esta fórmula societaria, podría propiciar precisamente ese cambio de modelo productivo que tanto deseamos todos. Pero para cambiar ese modelo económico es necesario tomar decisiones. Es necesario cambiar, en primer lugar, el tradicional modelo de diálogo social que seguimos en Asturias, donde solo mantenemos este diálogo con la patronal y los sindicatos. Creo que debemos ir hacia un nuevo modelo de diálogo social mucho más plural, en el que tengan cabida, además, otros nuevos agentes económicos y sociales. Nuestra sociedad ha cambiado y ha cambiado mucho, y hoy contamos en Asturias con miles de trabajadores autónomos o de trabajadores que trabajan en empresas que son gestionadas por ellos mismos. Por lo tanto, se ha roto la dicotomía del diálogo social clásico entre empresarios y trabajadores dependientes. Debemos ser conscientes de esto y ser capaces, desde la Administración, de crear instrumentos y cauces para el diálogo con los nuevos agentes económicos y sociales emergentes, que den respuesta a la complejidad de nuestra estructura laboral. Debemos de ser conscientes que cerca del 40% del total de los asturianos que trabaja o cotiza en nuestra región no entra dentro de esa clásica división de trabajadores asalariados o dependientes y empresarios, sino que cada vez hay más personas que son a la vez trabajadores y empresarios. Está el caso de los autónomos, pero en este caso, por lo que tiene esta proposición no de ley, los socios de cooperativas o de empresas de economía social. Y no podemos seguir excluyéndoles de ese diálogo social. Precisamente
Para dar respuesta a este nuevo paradigma laboral y económico, hemos registrado 2 iniciativas, una de ellas es la que les presento hoy aquí. Por eso proponemos, en el primer punto de nuestra proposición, la creación del Consejo Asturiano de la Economía Social. Y no estamos proponiendo nada nuevo. La creación de este Consejo ya estaba prevista en la actual legislación desde hace más de 3 años. Ya la habían demandado en numerosas ocasiones las asociaciones del sector, es una reclamación seguramente conocida por todos, y además ya se ha constituido en la mayoría de comunidades autónomas. Desgraciadamente, en Asturias seguimos a la espera y no se ha constituido. Creemos que no podemos esperar más y potenciar la participación y el diálogo institucional con las cooperativas y empresas de economía social para diseñar aquellas políticas y medidas que favorezcan el desarrollo de este sector en Asturias es algo absolutamente urgente y necesario. Voy a ponerles un ejemplo. La elaboración del actual programa integral para el fomento de la cultura emprendedora no ha contado en su elaboración con las asociaciones de este sector, sino que la representatividad de estas empresas fue otorgada a la Fundación para el Fomento de la Economía Social, que solo se representa a sí misma. De ella hablaremos con posterioridad. Quiero dejar claro que al proponer la constitución de este Consejo no estamos proponiendo crear una nueva estructura ni un nuevo ente público. No es necesario. No consideramos necesario que este Consejo cuente con una estructura propia, sino que debería de utilizar para su adecuado funcionamiento los medios técnicos y humanos de la propia Consejería de Economía y Empleo, a la que entendemos que este Consejo quedaría adscrito. Hay otros ejemplos a los que me remito y que ustedes conocen, como el Consejo Asesor de Comercio, el Consejo Asesor de Turismo o el Consejo Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si esta era la primera parte, también creemos que, además de crear este Consejo, y dado el momento de fuertes restricciones presupuestarias en la que nos hallamos, creemos también que ha llegado ya el momento de cuestionar la idoneidad de canalizar las funciones de asesoramiento, formación, divulgación y potenciación de este modelo económico a través de una estructura fija como la de la Fundación para el Fomento de la Economía Social, que, en nuestra opinión, consume buena parte de los fondos públicos que se destinan a estas tareas y las consume simplemente en el mantenimiento de su estructura. Cerca del 90% de los más de 350.000 euros anuales que cuesta esta fundación se han destinado al mantenimiento de su propia estructura. Estructura que el propio consejero de Economía, en su comparecencia del pasado 7 de mayo, para explicarnos la reestructuración del sector público, reconoció a preguntas de este diputado que era excesiva y que iba a acometer una, abro comillas, importante reestructuración interna, pasando de 7 a 5 trabajadores. Ya en aquella ocasión, y ahora nos reafirmamos en ello, consideramos que no era suficiente. Para nosotros esta fundación no es necesaria, supone un auténtico gasto superfluo, una duplicidad de funciones que en la actualidad, y como ya he dicho al principio de mi intervención, creo que pueden ser asumidas perfectamente por la estructura y el personal de la Consejería de Economía. Este es, además, el modelo que existe en el resto de comunidades autónomas en las que, ya he facilitado algún dato antes, los datos de desarrollo de este modelo societario son bastante mejores que los de Asturias. Creemos que esas funciones de asesoramiento, esas funciones de fomento, esas funciones de promoción, ya digo que se pueden hacer desde una dirección general específica. Y así creo que ahorraríamos costos y además ganaríamos en simplicidad burocrática. Por ejemplo, las funciones de asesoramiento podrían desarrollarse directamente por los instrumentos que ya existen para el asesoramiento a emprendedores, y los funcionarios de la Consejería están perfectamente capacitados para hacerlo, y entendemos que, a la vez que se facilita información cuando se pretende desarrollar una iniciativa empresarial de una determinada forma jurídica, se puede ofrecer perfectamente la información sobre esta otra forma jurídica en aquellos casos en que se considere que es la más apropiada para la tarea o para la iniciativa que se pretende desarrollar. En cuanto a las funciones de formación que residen, como en el resto de los sectores, en los servicios públicos de empleo, creemos que podrían emplearse esos fondos para ir directamente a las asociaciones del sector, igual que se hace con la patronal o con las asociaciones de autónomos para que implanten sus propios planes formativos, cosa que, por otra parte, ellos mismos ya están haciendo. Y las tareas de divulgación y de potenciación
también creemos que se pueden desarrollar por la propia consejería. Creo que ganaríamos en aprovechamiento de recursos y en agilidad administrativa. En definitiva, señorías, dadas las circunstancias económicas actuales, pero también por una mera cuestión de racionalidad en la ordenación de la estructura administrativa y de aprovechamiento de los recursos de la Administración pública, resulta difícilmente justificable tratar de abogar por la continuidad de una fundación pública cuyas funciones se duplican y solapan con las que desarrollan tanto las asociaciones del sector como la propia Administración. Les pido, por lo tanto, su apoyo para esta proposición, con la que no pretendemos nada más que poner un poco de orden y racionalidad en nuestro sector público y, además, pretendemos dar un impulso claro a un sector con una potencialidad enorme en Asturias, una potencialidad, como les decía, que nos parece especialmente destacable en el sector agroalimentario y, por lo tanto, conseguir que aquellas políticas que se vienen desarrollando en el conjunto de España desde finales de los años 90, precisamente cuando se decidió suprimir el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social e integrar sus funciones en la estructura del propio Ministerio de Trabajo, y se decidió crear el Consejo para el Fomento de la Economía Social como órgano asesor de este Ministerio de Trabajo, eso que ya se decidió en el conjunto del país, en la estructura de la Administración General del Estado, a finales de los 90, y que se ha desarrollado de esa manera en el resto de comunidades autónomas, se puede hacer también aquí en Asturias. Como les he dicho en otras ocasiones, cuando presentamos iniciativas de carácter similar, creo que Asturias lo que no se puede permitir en ningún caso es perder más tiempo ni más oportunidades. Y, desde luego, el impulso a este sector económico es una oportunidad real y tangible que debemos aprovechar. Y ese es el sentido con el que presentamos esta proposición de ley y, en función de eso, de alcanzar esos objetivos en los que les pido su apoyo para esta iniciativa. Gracias, señor.